Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a hablar acerca del tema de caso para latas y bebidas y cerveza. Los integrantes del grupo son Jordan González, Ricardo Ide, Felipe Obando y Brian Valladares. Bueno, un poquito vamos a hablar del tema. Eh, lo que nos presenta el caso es que nosotros vamos a hacer una empresa que vamos a manufacturar las latas, tanto para bebidas y cerveza, y vamos a tener ciertos datos importantes. Como lo menciona el enunciado. Eh, el enunciado estima que nosotros vamos a vender un total de 20.000 envases los primeros 4 años, después vamos a aumentar a 28.000 envases y luego de eso vamos a pasar a un total de 30.000 unidades. Lo que pasa con este proyecto es que nosotros vamos a ocupar un tipo de financiamiento que es por un préstamo. Nosotros vamos a pedir dinero a un banco para financiar así nuestro proyecto. Por lo cual nosotros vamos a tener que hacer un flujo de caja para este tipo de proyectos y calcular, como se menciona aquí, un 12% de ese préstamo y todo lo que nos especifica aquí las preguntas. Nosotros pasamos luego de esto a hacer nuestro flujo de caja, donde nosotros colocamos absolutamente todo de lo que tenemos que calcular, tanto cantidades, precios, los insumos, los montos del capital, las comisiones por venta, que también se menciona en el enunciado. La diferencia que tenemos, porque el enunciado nos pide tanto un financiamiento por un préstamo normal y otro por modelo KPM, y así es como nos da nuestro flujo de caja. Bueno, nosotros tenemos que analizar eh, tanto el BAN y el TIR, gráficos de tornado y gráficos de araña, por lo que nosotros vamos a utilizar primero precio, cantidad como supuestos de entrada y vamos a ocupar van y TIR como supuestos de salida. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a nuevo perfil, cambiamos el nombre a evaluación de proyecto. Por defecto nos tira 5.000 número de pruebas, nosotros vamos a ocupar 5.000 y con eso le daríamos OK. Con esto nos va a pedir cuáles son nuestros supuestos de entrada. Nosotros vamos a colocar, primero tenemos que ir a la celda, presionarla, luego supuesto de entrada, que sería la cantidad en este caso, vamos a ver una distribución triangular, por lo que tenemos un mínimo, un máximo y uno de mayor probabilidad, y le damos OK. Luego lo mismo para el precio, supuesto de entrada. También vamos a trabajar con una distribución triangular. Y este serían nuestros mínimos, máximos y valor de mayor probabilidad, que en este caso sería el precio de unidad por lata. Ahí tendrías ya esas dos celdas cambiadas de color, por lo que ya sabemos que son supuestos de entrada. Ahora tenemos que hacer eso mismo con los supuestos de salida. En este caso sería el BAN y el TIR. Vamos a los pronósticos de salida. Como se menciona ahí, es BAN. Y aquí, por defecto, Excel trabaja, o en este caso Risk, trabaja con 95% de confianza. Le damos OK. Lo mismo hacemos para el TIR. Le damos OK. Luego de esto, nosotros empezamos a hacer nuestra simulación. Apretamos el monito de correr y empiezan nuestros datos a simular. Nosotros le vamos a dar en super velocidad para hacerlo un poco más rápido. Aquí lo que está haciendo el programa es itinerar todos los valores que tengan tanto precio, cantidad y lo que me estén afectando tanto el banco en el TIR. Para esta forma, nosotros predecir más o menos cuál va a ser la tendencia de nuestra empresa o la tendencia de nuestras cifras y anticiparnos a la jugada o saber cuáles son las variables que necesitan más ojo dentro de todos los indicadores que tenemos. Pues se demora un poquito dependiendo del computador.
Digamos 22%. Como le pusimos 5.000 itineraciones, se va a demorar un poco ya que tiene que hacer este proceso 5.000 veces. Vamos a 1.400 de 5.000. Es un poquito tardado el proceso debido al computador, pero ahí vamos viendo cómo estas cifras van modificándose, tanto en el flujo de caja, el flujo acumulado, el VAN y el TIR. Llevamos en la mitad de nuestras simulaciones. Bueno, mientras vemos esto, nosotros ya le habíamos sacado un pantallazo a esto. Eh, este gráfico nos va a dar este tipo de tabla o este tipo de vista, donde nosotros estamos viendo primero un gráfico y al lado estamos viendo qué nos eh, dice ese gráfico. Para el primer caso, el caso del VAN, que el VAN sería el valor actual neto, eh, es cuánto nuestra empresa puede rendir en el periodo que estamos, o cuánta es la rentabilidad que la empresa nos permite tener. La simulación ha terminado. Y como les mencionaba, tenemos dos gráficos distintos, el gráfico del VAN y el gráfico del TIR. Como les mencionaba anteriormente, estamos viendo el gráfico del VAN, que lo tenemos acá desplegado. VAN. Y les mencionaba anteriormente, tenemos el histograma, las estadísticas, preferencias, opciones, que es donde yo puedo controlar el nivel de confianza, los errores y todo, pero a nosotros nos importa estos dos. Vemos la vista global y vamos a tener esa tablita que tenemos acá. Nosotros de acá podemos inferir que el máximo que nosotros podemos ganar con esta empresa por periodo serían 25 millones por periodo. Eso es bueno ya que nuestra capital inicial o nuestra deuda inicial es de 25 millones. Por lo que ya podemos mencionar que es una empresa rentable a largo plazo, porque en algún momento de todas estas itineraciones podríamos llegar a 25 millones por periodo. El mínimo es de 8 millones, pero también es cercano, no es tan lejano a los 25 millones iniciales, entonces quizás nos va a costar un poquito más llegar a suplir todos los gastos, pero igual va a ser un negocio rentable. Y la media de proyecto, que es la que nosotros vemos en el otro lado, es de 15 millones, que es el promedio de lo que nosotros podíamos ganar por año, que lo tenemos acá. Valor actual neto es de 15 millones 378, por lo que nosotros podemos ver hasta el momento que es un negocio rentable, al menos analizando desde el punto de vista del VAN. También tenemos que hacerlo desde el punto de vista del TIR, que sería la tasa interna de retorno, que es un porcentaje que nos da también un gráfico que está acá. Este gráfico, que sería el gráfico del TIR, nosotros también teníamos el pantallazo acá. ¿Qué es lo que vemos con este gráfico? Vemos el porcentaje de más o de menos que podemos tener viendo tanto la tasa que nosotros tenemos del proyecto y cuánto es lo que nosotros podemos retornar de ese valor invertido. Por lo que aquí nosotros vemos, obviamente son los 5.000 números de pruebas, 5.000 itineraciones. La media que nosotros tenemos de 23,98%, que si nosotros nos vamos acá, es cercano a 23,78%. Es una tasa interna de retorno igual aceptable, porque es aceptable, lo vamos a ver. También tenemos otro dato importante que es un máximo, que sería 37%, y un mínimo, que es de un 17%. Si nosotros nos vamos a la tabla y analizamos estos datos, vemos que esta tasa es de un 12% y que el mínimo que nuestro proyecto estaría retornando sería de 17. Entonces eso quiere decir que estamos sobre esta tasa, por lo cual es un negocio rentable, ya que mi tasa interna de retorno es mayor a la tasa que debo pagar del préstamo que pedí. Hasta el momento vamos bien con esta tasa, con el VAN y el TIR. Luego de esto, ya analizando estas dos tablas o estos dos gráficos,
tenemos que pasar a ver un análisis de tornado y de araña. ¿Para qué nos sirve esto? Este gráfico de tornado y de araña nos permite analizar y ver cuáles son los indicadores más importantes dentro de nuestro proyecto. Nosotros ya lo tenemos hecho. Y nos van a dar dos tablas, una como esta y la otra sería el gráfico de tornado. ¿Qué pasa con el gráfico de tornado? El gráfico de tornado nos da tres datos, o itinera tres datos. Un valor inferior, un valor superior y un valor promedio, o un valor base. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Son cuáles son los indicadores más influyentes de nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros colocamos 20, como se menciona acá, siendo que nuestro proyecto tiene más, pero no era necesario. Por ejemplo, el B24, si nosotros vamos a la hoja, sería la inversión que tiene nuestro proyecto. Es un punto muy importante, ya que de eso depende. B28, si nosotros vamos a la tabla, es la tasa de interés que tiene nuestro proyecto. Entonces, podemos analizar desde ya del gráfico de tornado que para nosotros revisar esta empresa tenemos que tomar mucho ojo tanto en la tasa de interés como en la inversión que yo estoy generando para ver cómo es. Y así con toda una de estas. Nosotros vamos a analizar en este caso las primeras cinco. ¿Cómo sabemos cuáles son estas primeras cinco? Como les mencionaba anteriormente. Tenemos un valor mínimo, un valor máximo y un valor base. Nos vamos al gráfico de tornado y acá tenemos tanto un gráfico de araña como el de tornado. Y acá ya tenemos los valores. Como les mencionaba anteriormente, eh, nosotros tenemos una línea de inversión que sería el B24, línea verde, que como mencionábamos anteriormente, es el capital, la inversión, perdón. La inversión en este caso, si nosotros vamos a nuestro gráfico de araña, tiene una pendiente negativa. Eso quiere decir que cuando en nuestro periodo cero nosotros tenemos mucha deuda, pero a pasar del tiempo esta deuda va a ir disminuyendo, hasta el punto que ya tengamos deuda cero. Eh, en cambio, el precio tiene una pendiente positiva. Nosotros en este punto vamos a tener muy poco ingreso por concepto de precio, pero a pesar del tiempo nosotros vamos a superar esta pendiente o esta línea de inversión, por lo que nuestro negocio es rentable, ya que tenemos toda esta diferencia o todo este superávit para trabajar. Y lo otro que tenemos acá al medio son generalmente costos, por lo que también podemos deducir que es un negocio rentable, ya que la dispersión de entre los costos es bastante cercana. No tenemos muchas pérdidas ni tampoco un mayor riesgo. Nosotros también podemos pasar a esto que es el gráfico de tornado, que es lo que mencionábamos anteriormente. En este caso no tenemos valores más los que tenemos acá arriba. Acá ya los tenemos deducidos y nosotros podemos sacar eh, varios análisis de este gráfico. Por ejemplo, que en este caso, cuando nosotros tenemos una inversión de 25 millones y pasado, nosotros tenemos una tasa de interés de 13%. Quizás es conveniente en este entonces porque estamos iniciando en el periodo y es bastante conveniente para la empresa ya que tenemos una buena tasa de interés y un buen préstamo bancario. En el otro caso, a pasar del tiempo, nosotros ya no vamos a necesitar esto, por lo que la tasa de interés va a disminuir. Eso es bueno ya que lo estamos viendo a través del tiempo. Lo mismo para acá, que C8 sería el precio que yo estoy vendiendo mi lata, versus C7, que es la producción que yo tengo. Cuando yo esté produciendo mucho, voy a poder aumentar mi precio y jugar con el mercado. Mientras que, si es que yo estoy vendiendo poco, voy a poder disminuir mi precio sin la necesidad de afectar los datos de arriba. Entonces tengo un margen de trabajabilidad bastante elevado, de 522 a 638. Y en las unidades también, ya que como vimos el mínimo son 20.000. Y aquí estamos viendo una media de 20, un máximo de 22.000. 20.000 estaría aquí. Pero si llegamos a hacer menos, tampoco sería mucho la pérdida. Y para el punto P7, este sería la mano de obra. Nosotros mencionábamos que teníamos un 75 pesos por producción por lata, y aquí estamos viendo que en el mejor de los casos, cuando yo estoy produciendo mucho, esto podría disminuir a 67,5, por lo que estaríamos ganando un poco más de dinero por concepto de cantidad y disminuyendo al valor invertido. En cambio, si yo estoy produciendo menos o estoy vendiendo menos,
el precio de la lata va a aumentar, pero tampoco es un aumento descomunal, ya que serían un poco menos de 10 pesos lo que estaría influyendo. Por lo que nosotros podemos deducir que este es un negocio bastante rentable, debido a que las ganancias son muchas y podemos esperarlo en bastante poco tiempo, como podemos ver en la tabla. Aquí tenemos el flujo acumulado y vemos que a partir del quinto periodo nosotros ya estaríamos generando utilidades de la empresa. Solo nos basta 5 periodos para nosotros ya generar una ganancia real. El enunciado nos pide que nosotros calculemos esto mismo, pero con el modelo KPM. Y nosotros, tomando los mismos indicadores que en el primer caso, podemos ver que la tasa aumenta de un 12 a 16,73%, el TIR se mantiene y el VAR disminuye. El VAN, perdón, disminuye. Lo que nosotros podemos deducir de esto es que el primer caso sería nuestra mejor opción, ya que tenemos un mayor margen en la tasa y en el TIR para tener una ganancia, mientras que acá está más ajustada. Y el VAN o valor actual neto disminuye. Entonces, este modelo sería un poco más riesgoso o mucho más riesgoso que el primero. Y eso es lo que podemos hablar del caso que nos tocó, de caso latas para bebidas y cerveza. Muchas gracias, profesor, por la atención.